Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a HomeKit Taco, un espacio donde hablamos todo sobre la plataforma de HomeKit de Apple en México. Yo soy su anfitrión, Fernando Buitrón, y me complace una vez más darles la bienvenida a este video que es para principiantes y para la gente que está justamente decidiendo en iniciar su propia casa inteligente. Así que les pido de favor que por su bien vean este video hasta el final, ya que es muy importante si quieres empezar a usar tus ahorros y tu dinerito en tu cuenta de banco para empezar a comprar dispositivos que sean compatibles con HomeKit e iniciar tu casa inteligente. Así que si este es un tema de tu interés y si estás decidiendo empezar tu casa inteligente, es hora de que veas este video presentándote los 5 dispositivos más esenciales y los primeros que debes utilizar para comenzar a tener tu propia casa inteligente. Entonces, los productos que voy a presentar a continuación, todos van a tener su link aquí abajo en su página de Amazon para que los puedan adquirir, comprar y ver. Entonces empezaremos del número 1 siendo el más importante en esta lista y el número 5 que es igual de importante pero tal vez no esencial para iniciar tu casa inteligente, aunque es muy útil y te va a cambiar la experiencia en la que vives tu casa inteligente al inicio. Entonces, sin más preámbulos, empecemos el conteo. Y el más importante en todos los ámbitos si quieres empezar tu propia casa inteligente siempre va a ser un buen router, y en este caso mi número 1 para mí es este que tenemos aquí, el Linksys Velo. En todos los grupos de HomeKit que hay en Facebook, siempre lo primero que les digo a todos cuando quiero ayudar a alguien que tenga un problema o algo así, vamos a poner a este muchacho por aquí, siempre lo primero que yo les digo cuando tienen un problema es si tienen un router compatible con HomeKit y uno que sea potente, específicamente uno que sea de malla. Es muy importante si quieres empezar a tener tu propia casa inteligente que tu conexión sea fuerte, con megas rápidos, con un router de alta capacidad para que nunca pierdas conexiones, para que todos los dispositivos que conectes una vez que instales este primero funcionen a la perfección y nunca pierdan la conexión. Así que el primer paso en iniciar tu casa inteligente es tener un router potente, pero lo que tenemos diferente con este chiquitín que tenemos aquí, justamente aquí lo tengo conectado, este es el Linksys Velo, por si lo pueden ver, está conectado al módem aquí atrás de la compañía de cable, es que es compatible con HomeKit, así es. Este puede funcionar en la app de casa y es una forma muy fácil y segura de tener conectados todos tus otros dispositivos, ya que una de las grandes características que tiene este en especial es que va a resguardar todos los datos y va a monitorear a dónde se están comunicando a tu red de Wi-Fi tus dispositivos que tengas, por lo cual va a ser tipo un firewall, en el cual va a proteger a todos tus dispositivos de que estos no estén hablando con algunas páginas o con algunos servidores que sean sospechosos, maliciosos, que puedan sacar información tuya o que puedan conocer todo lo que tengas instalado en tu casa inteligente o en tu Wi-Fi. Entonces esto va a permitir imponer ese firewall, esa protección a tus dispositivos inteligentes para que HomeKit no esté hablando con otros servidores, solamente se quede encriptado con lo que tienes localmente en tu celular, en tu conexión, y eso es un plus bastante significativo a la hora de tener tus conexiones. Fuera de eso, la conexión es bastante fuerte. Una vez que tú conectas este Linksys Velo a tu modem que te da tu compañía de cable, tu conexión va a aumentar exponencialmente, va a ser muchísimo más fácil que tu internet y tus megas se entreguen a tus dispositivos y que estos puedan funcionar más rápidamente con tu Wi-Fi, lo cual pues es lo primero que debes de checar cuando tienes una casa inteligente, que tu conexión sea sólida, fuerte, y este Velo va a permitir hacer justamente eso. Ya tienen una versión nueva que salió justamente el año pasado, si no mal recuerdo, que contiene Wi-Fi 6. Yo tengo este que es de Wi-Fi 5.
Este aproximadamente te va a abarcar, este solo es uno, pero puedes conectar otros varios, que es una red en malla. La red en malla depende de ciertos nodos que van conectados entre sí a un nodo principal, que en este caso sería este, para que tú expandas tu red de Wi-Fi a lo largo de tu casa. Si tienes una casa grande con un patio grande de 2 pisos o 3 pisos, debes adquirir más nodos de estos, los cuales se venden en Amazon en paquetes de 3, o puedes meterle más, unos 5, unos 6, dependiendo del tamaño de tu mansión, de tu departamento chiquito, de tu casa, los cuales cuando tú los conectas vas a ponerlos en lugares estratégicos alrededor de tu hogar y va a incrementar el alcance de tu Wi-Fi, así como su fuerza. Entonces es muy importante que tengas esto por todo tu hogar, en caso de que tengas varios dispositivos en varios lados, en algún ático, en algún cuarto alejado, dependiendo del tipo de tamaño de vivienda que tengas. Y aproximadamente uno de estos, el cual pues yo vivo en un departamento chiquito, entonces solo ocupo uno, tengo uno, y abarca uno solo 186 metros cuadrados, lo cual pues es bastante amplio el rango que tiene uno solo. Entonces si le metes un segundo, pues para una casa de 2 pisos va a quedar perfectamente muy bien, y tu Wi-Fi va a estar muy seguro y también rápido. Siempre cuando alguien tiene problemas de conexión o que se están quejando de que sus dispositivos se caen de la red y que en la app de casa en su iPhone les marca que no responde cierto dispositivo o se caen a cada rato, es porque su Wi-Fi está muy débil y está muy lento. Esto se debe a que los modems que ustedes les dan de la compañía de cable, y si los usan para este tipo de cosas, no les van a funcionar, les van a funcionar muy débilmente. No es nada efectivo, no es nada recomendable usar ese tipo de modems, ya que pues son bastante chafas, la verdad. O sea, no dan un modem de primera generación o de alta categoría para que aproveches toda la conexión que estás pagando. Entonces muchas veces, aunque pagues al mes tus 500 pesos o 1000 pesos o más de 1000 pesos en un buen Wi-Fi, lo primero que vas a notar en el fallo es el modem que te dan los de la compañía de cable. Entonces siempre lo primero que debes de hacer es cambiar ese modem por uno como el Velop, algún router de malla. Otra de sus beneficios es que tiene 3 bandas de conexión, las cuales tiene una de 2.4 GHz y 2 de 5 GHz. Entonces pues son redes o servidores bastante rápidos, los cuales nunca te van a fallar. Todo va a estar arriba, todos tus dispositivos y todo tu Wi-Fi siempre va a funcionar justo como debe funcionar, y es lo primero que debemos hacer siempre. Pues para empezar, el más importante y el dispositivo número 1 y de preferencia compatible con HomeKit que deben de tener para iniciar su casa inteligente es un router de malla o un router potente con varias bandas, que la conexión siempre sea sólida y que saquen el mayor jugo a lo que están pagando de su compañía de cable, porque pues lo que dan a veces es bastante chafa y nadie merece tener una conexión mala en pleno 2021. Entonces eso se lo voy a dejar, eso es número 1, así que ahora vayamos con el número 2. Número 2 tenemos obviamente el HomePod y el HomePod Mini de Apple, el cual pues bueno, como podemos saber, es un centro de comando para HomeKit, es un Home Hub, el cual esto significa que es un aparato que va a hablar con los diferentes dispositivos que tenemos en nuestra casa inteligente, y este es el que va a recibir las órdenes para mandar las órdenes que nosotros decimos por voz a los dispositivos y que estos nos obedezcan. Entonces obviamente es el más esencial para iniciar nuestra casa inteligente. Fuera de esto, lo que el HomePod ofrece es que es un buen asistente para música, el cual pues si tienes una cuenta de Apple Music, tú vas a poder escuchar tu estación de música. El HomePod te va a recomendar ciertas estaciones y ciertas canciones nuevas dependiendo tu gusto musical. Entonces es un plus bastante amplio para esto, no solamente con HomeKit, sino en nuestra experiencia con Apple como tal. También otro de los beneficios que cuenta este dispositivo es que, aparte de que tiene una calidad de sonido bastante amplia, pues este va a ser el comandante central, el capitán del barco en tu casa inteligente, el que va a dar las órdenes a los dispositivos, por lo cual el hub, este término que se utiliza en el ecosistema de Apple y en todo este mundo de casas inteligentes, es el que va a conectar todos los dispositivos entre sí, es el que debe estar conectado a tu casa inteligente todo el día, todo el tiempo, para que
la conexión sea tan potente que lo puedas todo controlar a distancia. Por ejemplo, si tú te vas a otro lado, tú gracias a este hub te va a permitir controlar todos los dispositivos que tengas instalados de forma remota. Esto quiere decir que puedes aprender a apagar las luces a cierto horario o a la hora que tú quieras, con una conexión de datos u otra conexión de Wi-Fi desde donde tú estés en cualquier lado del mundo. Desde la aplicación de casa tú vas a poder prender o apagar, por ejemplo, las luces de tu sala, aunque no estés exactamente adentro de tu hogar, pero mientras estés con esta conexión, mientras el HomePod esté conectado y con una conexión Wi-Fi latente, este se va a comunicar con tu celular y se va a comunicar con los dispositivos para que, por ejemplo, digamos, tú estás a unos 1000 kilómetros alejado de tu hogar, o tú quieres prender las luces de tu sala en la madrugada o a las 12 de la noche, y gracias a esto es lo que permite que todos los comandos que tú lances desde tu celular a tu casa inteligente, este es el que va a permitir que se conecte todo y funcione y obedezca todo el comando o la orden que tú le estés mandando a través del iPhone, o desde otros dispositivos. Entonces, si tienes una cerradura inteligente y quieres abrir la cerradura porque alguien de confianza va a entrar, pues tú desde lejos vas a poder abrir con la aplicación de casa tu cerradura y tu casa para que una persona entre. Puedes prender las luces aunque tú estés alejado, y esto solo se puede dar si está conectado el HomePod a la luz y a una señal de Wi-Fi. Entonces, esta es una pieza importante para iniciar tu casa inteligente. Una vez que ya tienes el router y una conexión fuerte a internet, de ahí puedes adquirir un HomePod mini o este HomePod el que ya está descontinuado desafortunadamente. No solamente un HomePod puede ser un comandante central o un hub, también puedes tener el Apple TV. Recientemente Apple anunció que saldrá un nuevo Apple TV 4K con un Siri Remote completamente nuevo, y también puedes utilizar un iPad que siempre esté conectado aquí en tu hogar a tu red de Wi-Fi. Eso también puede funcionar como un Home Hub, y pues gracias a que lo tengas aquí adentro, tu casa siempre va a estar conectada entre sí. Entonces es más conveniente tener un HomePod, ya que aparte de que tienes toda esta accesibilidad a la música, puedes lanzar tus comandos vía Siri, y que puedes controlar toda tu casa inteligente y todos tus dispositivos en cualquier parte del mundo donde estés, mientras, claro, aquí en tu hogar esté todo conectado a Wi-Fi. Entonces es lo segundo que debes de conseguir, así que es tu router, después el HomePod, y de ahí vas a poder extender a otros dispositivos, que el que viene es uno muy esencial y yo creo que es el primer dispositivo para HomeKit, el cual todo mundo tiene, y es más típico que la gente lo compre primero, ya que pues es bastante divertido, fácil de instalar. Y pues vámonos al número 3. Ahora, como número 3 tenemos el enchufe inteligente de Wemo Smart Plug, el cual pues no tiene necesariamente que ser esta marca. Hay muchísimas otras opciones en Amazon las cuales puedes escoger de diferentes marcas, todas funcionan completamente igual. A mí afortunadamente estos me han salido bastante de muy buena calidad, recomiendo muchísimo esta marca, se llama Wemo. Recientemente sacaron una versión actualizada de los enchufes, de los cuales ahora son un poco más compactos, son un cuadrito más chiquito. Yo tengo actualmente la versión que es un poquito más larga, aquí como podemos ver esta versión que es un rectángulo, por así decirlo. La versión nueva es un cuadradito, entonces es más chico, pero funciona exactamente igual. Entonces básicamente los enchufes inteligentes solamente son una toma de paso a la electricidad, a lo que vayas a conectar. Entonces, por ejemplo, tú lo conectas, lo anclas con HomeKit a través de tu iPhone, y pues a partir de ahí puedes lanzar comandos de voces a través de tu HomePod o a través de tu iPhone, para que prendan o apaguen ciertos dispositivos que tú les conectes. Por ejemplo, estos van perfectamente de la mano con lámparas, con cafeteras, con calentadores, con ventiladores, con cualquier dispositivo un poco más tonto, por así decirlo, que se pueda prender automáticamente con un enchufe inteligente. Entonces, al momento de que tú lo vinculas con HomeKit, vas a poder introducir horarios. Por ejemplo, si quieres que algún ventilador prenda a las 7 de la noche cada día y se apague a las 4 de la mañana diario, o si quieres que alguna lámpara que tengas afuera o adentro de tu
de tu casa inteligente se prende a cierta hora, o cuando tú lo ocupes, pues tú lanzas el comando de voz de Siri y pues se prende y se apaga el dispositivo que tengas. Entonces es una forma muy divertida para empezar a meterte en este sentido de las casas inteligentes. De hecho, yo sugiero que sea de los primeros dispositivos, así en el orden que los he estado poniendo, del router, el HomePod y un enchufe inteligente. Es una forma perfecta para que empieces a conocer cómo se van manejando esto de los controles por voz, cómo es la instalación de los primeros dispositivos, el cual pues como un enchufe inteligente pues es bastante fácil, no es nada complicado instalar uno y son muy 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 accesibles de precio. Aquí abajo en la descripción les voy a poner el link de la nueva versión de estos Wemo. Todavía venden estas versiones, funcionan exactamente igual, entonces tal vez estos van a estar un poquito más baratos que los de la nueva versión, solamente porque pues es una versión anterior. Entonces les voy a poner los dos links abajo de estos dispositivos. También hay otras marcas que funcionan muy bien. Ya hay marcas tal vez no tan conocidas que están fabricando enchufes, los cuales puedes conectar a cualquier outlet de tu pared y pues comenzar a controlar cualquier dispositivo, y es una forma muy muy divertida de comenzar a meterte en este mundo de la casa inteligente. Entonces es una recomendación que yo les doy para que empiecen a explorar este mundo. Compren primero unos enchufes inteligentes, no que lo compren primero siempre va a ser el router, pero ya cuando estén armados con eso y estén listos para ampliar su casa inteligente, los enchufes siempre son una primera buena opción para comenzar a jugar con esto. Entonces y ahora para el número 4, uno de mis favoritos, de mis más favoritos productos para casa inteligente, y lo que yo compré primero para iniciar la mía, algo de lo que no me arrepiento y algo que va a estar conmigo hasta el día que me muera, es luces inteligentes, y en este caso tenemos Philips Hue. Adquirí este paquete de 4 focos y el puente, aquí como pueden ver aquí está el puente, aproximadamente hace 2 años y medio, ya tengo un rato con ellos. Nunca me han fallado. Bueno, me falló uno, pero me lo reemplazaron. El servicio al cliente de Philips Hue es bastante caritativo, por así decirlo. Es un producto de calidad. Están más del lado caro, son productos caros, pero creo que si vas a empezar a invertir en una casa inteligente, debes de adquirir lo mejor y los mejores focos, el mejor tipo de iluminación. Entonces Philips Hue es el número 1 en esta categoría. Vas a empezar a gastar algo, pero creo que vale la pena cada peso que tú gastes en iluminación inteligente. Y también asegúrate que siempre sean de color, porque al momento de que tengas todo tu departamento de color, o tu casa de color, o tu patio, porque también tienen opciones para luces exteriores, te da un toque de paz, de calma, o si quieres concentrarte o para leer un libro, para trabajar, para estar en la computadora. Hay opciones para eso, hay opciones más cálidas, hay opciones de luz más claras para que te despierten, hay opciones de todo. Puedes controlar que las luces cambien al color que tú deseas. Justamente Philips Hue maneja esta gama que se llama White and Color Ambience, el cual pues puedes manejar hasta 16 millones de colores diferentes en tus focos y pues poner cualquier tipo de ambientación que se te antoje en tus recámaras, en tu baño, en tu cuarto, en tu sala. Y pues siento que vale muchísimo la pena. Desde que yo tengo mis focos Philips Hue, y cuando mis amigos siempre vienen aquí a verme, les encantan los focos, siempre me andan preguntando por ellos, y pues sí le da un toque bastante divertido a tu vivienda. Y creo que también es uno de los artículos que debemos de considerar para adquirir primero. No solamente tienen estas opciones, tienen opciones de focos de colores, nada más de luz cálida y de luz blanca, no de color. Los de color son un poco más caros, obviamente, y tienen todo este tipo toda esta gama de focos que puedes utilizar en exteriores, en interiores, y que funcionan obviamente con un puente. Como aquí podemos ver, ese puente es el que conecta todos los focos para quitar ese peso de cualquier foco individual a tu Wi-Fi. Entonces solamente el puente es el que va conectado vía Ethernet a tu router. En este caso pues lo tengo conectado al velo, como aquí pueden ver, ahí están los cables, y no sé si lo puedan ver, pero aquí tengo el puente de Philips Hue que viene incluido con este paquete. Al igual que los enchufes, puedes controlarlos desde cualquier punto del mundo donde estés, mientras tengas una conexión Wi-Fi y mientras tengas un puente como el HomePod conectado o el puente de Philips Hue. Entonces puedes igual crear horarios y automatizaciones que tus luces prendan a cierta hora cuando no estás en tu hogar, o
o que tengas ciertas automatizaciones cuando tú despiertas y que tus luces se prendan. Entonces es muy muy divertido. Creo que el hecho de tener luces inteligentes siempre va a cambiar la forma vas a sentir diferente la forma en cómo vives, cómo experimentas tu hogar, ya que puedes pedir que tus luces cambien de cierto color si estás en la cocina, si estás en la sala, si estás en tu cuarto. Puedes divertirte creando ciertas escenas que la aplicación de Philips Hue te permite crear. Y ahora, como quinto y último lugar en esta lista, tenemos algo que tal vez no es muy esencial, pero es muy útil, y creo que una vez que ustedes lo tengan y los prueben, no van a querer soltarlos jamás, y son sensores de movimiento para los focos Philips Hue. Así es. Cualquier sensor de movimiento, hay varias otras opciones, igualmente no tienen que ser solamente de esta marca. Estos son un poquito más caros, tal vez más que otras marcas, pero todos rondan entre el mismo precio, entre más o menos 1,000, 2,000 pesos si no mal recuerdo. Y lo que hacen, pues como pueden ver, es bastante chiquito. Tiene una base de imán, el cual aquí los conectan. Los pueden poner en las paredes, en cualquier lugar que tenga metal, para que se queden sostenidos en cierto lado, en un punto estratégico del cuarto donde lo quieras meter, en la cocina, en el baño. Y de ahí, cuando tú entras y detecte el movimiento, pues va a poder prender o apagar las luces conforme a la función que tú le pongas. Es completamente configurable, es personalizable. Tú puedes dictar cómo va a funcionar el sensor. Por ejemplo, a ciertas horas del día, cuando detecte movimiento, va a prender una luz de cierto color o a cierta intensidad de brillo. O por ejemplo, yo como los tengo dos sensores, yo como los tengo puestos, tengo uno en la cocina y tengo uno en el baño. Entonces creo que mucha gente pone estos sensores en esos lugares porque es mucho más fácil y es mucho más útil que te funcionen ahí, ya que por ejemplo cada vez que vas al baño y entras, pues automáticamente se va a prender la luz, ya que te va a detectar el movimiento. Cuando entres a la cocina, igualmente pasas al lado del sensor en donde esté ubicado. Al detectar el movimiento, va a prender la luz a una brillante o a lo que tú lo tengas configurado, y pues te va a iluminar todo el espacio que tú tengas designado. Entonces tú puedes comprar los que tú quieras y ponerlos en varios cuartos. Así que por ejemplo, cuando tienes uno y abras alguna puerta y detecte el movimiento, si es de noche, va a prender automáticamente la luz en lugar de andar buscando el interruptor en la oscuridad. Y es una forma muy fácil y también muy divertida de controlar tus luces o cualquier otro dispositivo. Puedes también poner ciertos temporizadores en los que quieres que se apaguen las luces. Por ejemplo, en mi baño yo tengo que después de 5 minutos que no detecte nada de movimiento, se apaguen automáticamente. Así que pues yo no tengo que andar prendiendo y apagando la luz a cada rato. Pues obviamente no te alivia un problema. Apagar y prender luces no es un problema, pero algo que sí te ayuda muchísimo es que no tienes que ir a apagar las luces cuando por ejemplo ya estás echando la flojera en tu cama y te das cuenta que ya te quieres dormir y que las luces todas están prendidas y tienes un enchufe pues muy del otro lado de tu casa y tienes que caminar y pararte y te da flojera. Pues esto arregla el problema, ya que automáticamente se van a apagar, o nada más lanzando el comando de voz de Siri pues puedes pedir que apague todas las luces. Si tienes luces inteligentes, ya sean Philips Hue o Nanoleaf o de cualquier otra marca, pues se apagan, no tienes que volver a pararte, y eso creo que alivia muchísimo la flojera de tener que controlar tu hogar manualmente. De eso se trata de tener tu casa inteligente, el hecho de que pueda facilitar tu vida un poquito, de que no te estreses tanto, de que las cosas más simples alguien más te las haga por ti. Entonces es muy recomendable, yo lo sugiero bastante que adquieran tanto los focos como sensores de movimiento para que pues activen ciertas escenas o se prendan ciertas luces en un cuarto que tú quieras o en un horario que tú quieras. Entonces es una forma muy fácil de hacer ver que a lo mejor no estás en tu casa y con las luces prendidas pues de un mensaje a la gente que ve de fuera que pues sí estás. Entonces es también una cuestión de seguridad. Algo que tengo yo activado con mis sensores es que te puede mandar notificaciones cada vez que detecte movimiento. Entonces por ejemplo, si tú no estás en tu hogar, estás en alguna casa con un amigo, en alguna fiesta o en algún
X lugar, si detecta movimiento el sensor, te va a mandar una notificación a tu celular, el cual te va a decir, pues se detectó un movimiento y pues, por ejemplo, si tienes una cámara de seguridad o si tienes algún vecino de confianza, pues que cheques si algo malo está pasando, si alguien entró o si a lo mejor tienes alguna rata, algún animal que pasó cerca del sensor. Entonces también puede funcionar como de seguridad, también lo uso para eso. Entonces es muy recomendable que tengamos este tipo de dispositivos para que nos den notificaciones y nos avisen cuál es el estado de nuestro hogar, si no estamos ahí, y pues para eso se usan este tipo de cosas. Entonces hagamos una recapitulación muy rápida de todos los dispositivos que acabamos de ver y que son los más esenciales para comenzar tu casa inteligente. Así que pensamos con el número 1, que fue un router, especialmente que sea uno compatible con HomeKit, que sea de malla. Este Linksys Velop cuenta con todas esas características, te potencializa tu internet, es compatible con HomeKit, cuida todos tus dispositivos inteligentes que estén conectados a tu Wi-Fi y pues te da muchísimas otras opciones en su aplicación que también puedes descargar y usar para que ahí tú tengas controles parentales. Te permite también poner prioridades de que ciertos dispositivos reciban más conexión que otros o más megas, entonces eso es bastante importante. De ahí pasamos al número 2, que es el HomePod. Este es el comandante central de tu casa inteligente, el que va a permitir que todo se conecte entre sí para que tú puedas controlarlo por medio de voz, cualquier cosa, tus luces, enchufes, cualquier cosa. Y también pues es una bocina inteligente que te va a ayudar a tener buenas fiestas porque tiene un sonido bastante increíble. Compren el mini ya que pues el original ya está descontinuado, entonces todo funciona igual. De ahí tenemos el número 3, que son enchufes inteligentes. Cualquier marca de enchufes inteligentes les va a funcionar lo mismo. Pueden crear también horarios para que se prendan o se apaguen ciertos dispositivos que tengan conectados ahí a la hora que ustedes decidan. Y pues con comando de voz que prendan o apaguen ciertas cosas. Entonces controla el flujo de electricidad de cualquier dispositivo que esté conectado. Entonces es una forma muy divertida de empezar con tu casa inteligente. Y hablando de diversión, tenemos los focos, que fue el número 4 de esta lista. Inviertan en luces inteligentes, es muy divertido, es bastante útil y pues siento que les va a gustar más estar en su hogar ya que va a estar más cómodo. Pueden poner escenas para ver películas, para platicar con los amigos, para trabajar, poner lo más brillante que puedan, cambiar colores. Entonces es un dispositivo que vale la pena la inversión. Y pues de la mano con eso va el número 5 que vimos, que fue estos chiquitines, los sensores de movimiento de Philips Hue, para que al momento que tú entres a algún cuarto pues tus luces se prendan, para que te manden notificaciones si estás lejos de casa y detecte movimiento. Entonces también es algo de seguridad. Y pues todo esto de la mano son los primeros dispositivos que yo sugiero que adquieran si van a comenzar con su casa inteligente. Entonces piénsenlo bien, les dejo los links abajo de todos los productos de Amazon para que los vean. También pueden checar en Mercado Libre y en otras páginas por si los venden de segunda mano o si hay algunas otras ofertas. No han bajado mucho de precio desde que yo los compré, a lo que he visto investigando para este video. Entonces pues buena suerte encontrando muy buenas ofertas, pero yo les dejo lo que yo encuentre aquí abajo. Y pues piénsenlo bien y gasten su dinero de forma sabia, ya que pues tener una casa inteligente muchas veces no es lo más económico, pero podemos intentar ir por el camino más económico viendo exactamente qué nos va a servir, qué es una buena inversión y qué no. Y pues así iremos poco a poco construyendo más cosas y sumando más dispositivos. Así que eso es todo por hoy, espero les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse, dejen un comentario abajo y háganme saber si sí van a seguir el orden de esta lista. Yo se la sugiero bastante, creo que es una lista en la cual no se pueden equivocar siguiendo estos pasos que les acabo de dar. Así que pues háganme caso, les irá muy bien y ojalá nos veamos en la próxima entrega de HomeKit Taco. Suscríbanse, denle like y nos vemos en la próxima. Hasta luego.